El culto de la brujería en Europa Occidental, por Margaret Murray. Prólogo. Han transcurrido más de 40 años desde la publicación de The Witch Cult in Western Europe, de la doctora Margaret Murray. La mayoría de nosotros ha olvidado cuán vaga y poco sistemática había sido hasta aquel momento la actitud del mundo ilustrado para con la brujería. Había habido más de un serio historiador interesado en los diversos procesos de brujería, pero en su mayoría se ocuparon principalmente del procedimiento legal o de la crueldad y credulidad de nuestros antepasados. Con una incredulidad que casi era tan lógica como la credulidad de otros tiempos, consideraban a los brujos y brujas como hombres y mujeres alucinados que padecían neurosis e histerismo. Los folcloristas tendían a tomar una postura análoga. Para ellos, los brujos y brujas constituían los depositarios de la sabiduría tradicional del ámbito rural y solían ser inofensivos, pero estaban expuestos a la impopularidad porque eran con frecuencia de genio áspero y aspecto poco agradable. Pretendían ser capaces de hacer hechizos y eran aficionados a la preparación de cocimientos con fines maléficos. Luego había los ocultistas, con cierto gusto por el crepúsculo celta, que velan la brujería como afín a la adivinación, y los demonólogos de la escuela de Aleister Crowley y Montague Summers, que asociaban la brujería con las formas más conscientes del satanismo, tales como la misa negra. Para el vulgo, la bruja no había dejado de ser la malvada de los cuentos de hadas aprendidos en la niñez, una joven hechicera con capa y sombrero en forma de cucurucho, de nariz ganchuda y largos dedos sarmentosos ávidos de agarrar niños inocentes con siniestros fines mágicos. La doctora Murray cambió todo esto. Era ya una distinguida egiptóloga interesada por la rama antropológica de la arqueología cuando empezó sus investigaciones sobre la brujería. Abordó el tema como un antropólogo y, según expresión de un escritor posterior sobre brujería, Pennethorne Hughes, su enfoque antropológico de lo que se había convertido en folclore fue lo mejor que había sucedido en el espacio de varias generaciones. Un completo y cuidadoso estudio del testimonio aportado por los registros oficiales de los procesos por brujería en Gran Bretaña la convencieron, como demuestra este libro, de que el culto de la brujería era una supervivencia de una religión precristiana de Europa Occidental, un culto de la fertilidad que ella llamó diánico y que pudo haberse desarrollado antes de Egipto. No se trataba de una teoría enteramente nueva. Como apunta la doctora Murray, preocupó durante muchos siglos a los eclesiásticos la continuación de cierta forma de paganismo que ellos correlacionaban con la brujería. En el siglo XVIII, un aficionado italiano, Girolamo Tartarotti de Rovereto, vio claramente que muchas de las prácticas de las brujas pertenecían a religiones más antiguas, pero la falta de profesionalidad de su erudición desacreditó todo su trabajo. Walter Scott, aunque responsable como nadie de la romantización de la idea de la brujería, estaba plenamente persuadido de que las brujas y las hadas, particularmente en Europa Occidental, eran la representación de razas primitivas que quedaron sumergidas por la acción de invasiones posteriores. Pero nadie había hecho todavía un examen detenido de los registros legales de los procesos, analizando las descripciones de los ritos y ceremonias y de la organización de los conventículos brujeriles, tomando nota de los verdaderos nombres de los brujos y brujas, y sin encontrar ni un solo nombre anglosajón entre ellos. El rigor de los métodos de la doctora Murray obligaron aún a quienes más criticaban sus deducciones a tomarlas en serio. Porque la doctora Murray ha tenido sus críticos. Era natural que ocultistas como Montague Summers rechazaran totalmente teorías que no pudieran conciliarse con el satanismo del tipo tan deliciosamente sensacional que ellos propugnaban. Para los piadosos, por supuesto, fue desconcertante ver a la recientemente canonizada Juana de Arco arrostrando nuevamente la acusación de ser una bruja, ni estuvieron los admiradores de George Bernard Shaw muy deseosos de aceptar tal interpretación de los testimonios. Más rigurosamente, hubo antropólogos que estimaron que la doctora Murray tendía a conclusiones que una estricta técnica antropológica no justificaría, y hubo historiadores que consideraron que el ambiente histórico había sido tratado demasiado someramente.
la doctora Murray no desarticuló esas críticas al escribir otros libros, especialmente The God of the Witches en 1933 y más recientemente The Divine King in England, en los que, un tanto temerariamente, siguió adelante con sus teorías. Incluso muchos de sus más fervientes admiradores encontraron difícil de creer que tantos monarcas y hombres de Estado hallaran la muerte, como ella suponía, por cumplir con las necesidades ritualísticas del culto diánico. Tuvo siempre sólidos testimonios para respaldar sus puntos de vista, pero llegó a aserciones consideradas injustificables y extravagantes por muchos antropólogos e historiadores. Sin embargo, la acusación de extravagancia no puede hacerse contra The Witch Cult in Western Europe. Algunos de sus detalles de menor importancia pueden ser susceptibles de crítica. La propia doctora Murray admite que limitó sus investigaciones a Gran Bretaña y solo ocasionalmente completó sus testimonios con datos procedentes de Francia o de Nueva Inglaterra. Quizá sea una omisión más seria desde el punto de vista antropológico, la falta de todo intento de relacionar sus descubrimientos con los de los investigadores de la brujería entre las sociedades primitivas de nuestros días. Pero hay límites para el tamaño de un libro legible y no es el menor de los méritos de la doctora Murray el describir de modo tan claro como legible. The Witch Cult in Western Europe merece ser reeditado, no solo por su importancia al demostrar que el tema merecía un enfoque científico, el cual se le ha dado generosamente desde la primera aparición de esta obra, sino también porque es uno de esos libros raros que combinan los métodos técnicos y los valiosos hallazgos con una calidad de fascinación que hacen de su lectura un verdadero deleite. Nos enseña que la brujería existió, efectivamente, a la vez que nos indica los orígenes y la verdadera naturaleza de este culto, y nos es dado aprender la lección con gusto. Sir Stephen Runciman. Prefacio. La masa de material que existe sobre este tema es tan considerable que no me he propuesto hacer un examen de la totalidad de la brujería europea, sino que me he limitado a un intenso estudio de tal culto en Gran Bretaña. No obstante, con el fin de obtener una más clara comprensión del ritual y creencias relativos a él, he recurrido a fuentes francesas y flamencas, visto que el culto parece haber sido igual en todo el oeste de Europa. Las actas de Nueva Inglaterra no se han publicado, desafortunadamente, in extenso. Ello es tanto más de lamentar cuanto que los extractos ya ofrecidos al público echaron luz en ocasiones sobre alguna de las prácticas inglesas. Es más difícil rastrear las prácticas inglesas que las escocesas o las francesas, porque en Inglaterra el culto en cuestión ya se encontraba en situación de decadencia cuando se establecieron los registros. Por esto, los de una colonia puramente inglesa resultarían probablemente muy interesantes. Las fuentes de las cuales se toma información son las actas judiciales y las crónicas de la época. Por lo que respecta a los cronistas, he estudiado sus datos y no sus opiniones. También he tenido acceso a algunos juicios no publicados de los archivos judiciales de Edimburgo y también del registro de Guernsey. Los artículos que cito a continuación ya han aparecido en varios periódicos, a cuyos editores agradezco el permiso que tan amablemente me han dado para su nueva publicación: Organization of Witch Societies y Witches and the Number 13 en Folklore, The Court of the Witches en el Journal del Manchester Oriental Society, Child Sacrifice, Witches Familiars, The Devil's Mark, The Devil's Officers, Witches Fertility Rites y Witches Transformations en Mann y The Devil of North Berwick en la Scottish Historical Review. Debo dar gracias a Georgiana Aitken, a W. Bonser y a Mary Slater por su amable y cuantiosa ayuda, así como al profesor C. G. Seligman por sus valiosos consejos y sugerencias en cuanto a documentación. Margaret Alice Murray, University College, Londres. Introducción. El tema de las brujas y de la brujería ha padecido siempre de las opiniones parciales de sus comentadores, tanto de aquellos que fueron contemporáneos de los acontecimientos como de los pertenecientes a tiempos posteriores. Por una parte, tenemos a los escritores que, habiendo dispuesto de testimonios de primera mano, creen implícitamente en los hechos y dan de ellos la injustificable interpretación de que se debieron a poderes sobrenaturales. Por la otra, están los escritores que, habiendo sido solamente testigos de oídas y descreyendo las conclusiones a que llegaron sus antagonistas, niegan los hechos in toto.
Unos y otros creyeron con igual firmeza en su demonio particular. Y unos y otros apoyaron sus argumentos con citas de la Biblia. Pero, dado que los creyentes en la brujería podían presentar más textos que los no creyentes y que tenían en sus manos un argumento tan incuestionable como el de la pitonisa de Endor, los no creyentes en la brujería, que no se atrevían a contradecir la palabra de Dios, se vieron obligados a recurrir a la teoría de que las brujas padecían alucinaciones, histerismo y, para usar la correspondiente palabra moderna, autosugestión. Estos dos grupos persisten todavía con predominio de los escépticos. Entre el creyente en la brujería, que a todo da crédito, y el no creyente en ella, que nada cree, no ha habido ningún examen crítico de los testimonios, los cuales ofrecen un nuevo e intacto campo de indagación al investigador de religión comparada. Por lo que respecta a los creyentes en la brujería, todo cuanto no podía explicarse por los conocimientos de que disponían, era atribuido a poderes sobrenaturales, y como quiera que, por lo común, se supone que todo lo incomprensible emana del mal, se creía que las brujas estaban en posesión de artes diabólicas. Del mismo modo que cualquier dios no cristiano era, a los ojos de los cristianos, un adversario del dios cristiano, se consideraba a las brujas como adoradores del enemigo de la salvación, es decir, del diablo. Sin embargo, la mayor parte de estos escritores dispusieron de testimonios de primera mano, y tales pruebas deben por esto aceptarse, vayan o no acompañadas de cualquier tipo de interpretación. Solo mediante una cuidadosa comparación con los testimonios de la antropología pueden los hechos situarse en el lugar que les corresponde y puede revelársenos una religión organizada. Las creencias comunes respecto a los poderes de las brujas se deben en gran parte a la credulidad de los comentadores contemporáneos de estas, los cuales entendieron mal los testimonios y exageraron algunos de los hechos para que cuadraran con sus preconcebidas ideas en cuanto a los poderes sobrenaturales de las brujas, con lo que quedaron expuestos a la ridiculización por parte de sus adversarios, pasados y presentes. No obstante, trátese de una ridiculización no del todo merecida, porque los hechos están ahí, aun cuando su explicación sea errónea, porque incluso los dos puntos que suelen considerarse como la máxima prueba del absurdo y de la incredibilidad de todo el sistema, el vuelo de las brujas montadas en un palo de escoba a través de la ventana o chimenea arriba y su transformación en animales, son susceptibles de ser explicados. El primer punto puede tener explicación si se toman en consideración las primitivas cabañas en bóveda, y si se recuerda que entre las tribus salvajes existen a menudo tabúes relacionados con la puerta, cuya deidad es esencialmente el dios de dos caras. Además de esto, los ritos de la fertilidad relacionados con la escoba deberían ser tenidos en cuenta. El segundo punto debería compararse con relatos semejantes de transformación en animales en los cultos de otras naciones. El comentario de A. B. Cook sobre el ritual griego es aplicable con igual perfección tanto en la Europa occidental como en la oriental. Podemos aventurarnos a hacer la afirmación general de que, dentro de los límites de la mitología helénica, las metamorfosis en animales señalan comúnmente un anterior culto animal. Es interesante notar la mentalidad de los escritores contemporáneos de los procesos por brujería y que creían en los hechos confesados en ellos en comparación con la de los escritores que no creían en estos. Se observara que las mentes más brillantes, las inteligencias más agudas, los más grandes investigadores se contaban entre los creyentes en ellos. Baudin, Lord Bacon, Rayleigh, Boyle, Cudworth, Selden, Henry Moore, Sir Thomas Browne, Matthew Hale, Sir Gregory Mackenzie y muchos otros, cuya mayoría había dispuesto de testimonios de primera mano. Los escépticos eran Wyer, discípulo del ocultista Cornelio Agrippa, Reginald Scott, hacendado de Kent, Filmer, nombre inseparable del fanatismo político, Wagstaffel, enloquecido por la bebida, y Webster, un fanático predicador. Los escépticos, con la excepción de Wyer, parece que dispusieron de pocos o nulos testimonios de primera mano. Su única arma consistía en apelar al sentido común y al sentimiento combinados. Su único método era una negación absoluta de toda manifestación que pareciese indicar poderes sobrenaturales.
no podían confutar esta clase de afirmaciones, no podían razonar al respecto sin contrariar las creencias religiosas aceptadas de su tiempo, lo que habría debilitado su causa al exponerse a la grave acusación de ateísmo. Por esto negaban los testimonios que en el caso de cualquier otro tipo de acusación habrían sido aceptados como prueba. Los testimonios que ahora presento han sido tomados por entero de fuentes de la época correspondiente, tales como actas legales de los procesos, folletos informativos sobre determinados brujos o brujas, así como obras de inquisidores y otros escritores. He prescindido de las opiniones de los autores y he examinado tan solo los hechos registrados, aunque sin incluir entre estos las historias de fantasmas y otros fenómenos de ocultismo con los que todos los comentadores oscurecen el tema. También he omitido, por razones que se dan más adelante, toda referencia a encantamientos o conjuros realizados solo por un brujo o una bruja aislados, y me he limitado a las exposiciones que muestran solamente las creencias, organización y ritual de un culto hasta ahora no reconocido. Con el fin de dar mayor claridad al tema, hago una tajante distinción entre la brujería operativa y la brujería ritual. Bajo la brujería operativa clasifico todos los encantamientos y conjuros ya usados por un brujo o bruja profeso, ya por un cristiano profeso, tanto para bien como para mal, tanto para curar como para matar. Tales encantamientos y conjuros son comunes a todas las naciones o países y son practicados por los sacerdotes y gentes de todas las religiones, forman parte de la herencia común de la raza humana y por ello carecen de valor práctico en el estudio de todo culto particular. La brujería ritual, o como propongo llamarla, el culto diánico, comprende las creencias religiosas y los rituales de las personas conocidas en los últimos tiempos medievales como brujos. Los testimonios prueban que, junto a la religión cristiana, había un culto practicado por muchas clases de la comunidad, aunque principalmente por los más ignorantes de aquellas partes menos densamente pobladas del país. Este culto puede ser rastreado remontándonos hasta los tiempos precristianos y parece ser una antigua religión de la Europa occidental. Su dios, antropomórfico o teriomórfico, era adorado en ritos perfectamente definidos. Su organización estaba altamente desarrollada y el ritual resulta análogo a muchos otros rituales antiguos. Las fechas de sus principales fiestas denotan que esta religión pertenecía a una raza que no había alcanzado el estadio agrícola, y los testimonios demuestran que varias modificaciones fueron introducidas en aquella, probablemente por pueblos invasores que pretendieron implantar sus propias creencias. No he pretendido desentrañar los diferentes cultos. Me satisface señalar meramente que fue una religión definida con creencias, con ritual y con una organización tan altamente desarrollada como la de cualquier otro culto del mundo. La deidad de este culto estaba encarnada ya en un hombre, ya en una mujer, ya en un animal, considerándose la forma animal aparentemente anterior a la humana, pues se hablaba con frecuencia del dios con indicaciones de que llevaba o tenía la piel o atributos de un animal. No obstante, existía al propio tiempo otra forma del dios en forma de hombre con dos caras. Ese dios se encuentra en Italia, donde era llamado Jano o Diano, o en el sur de Francia y en el interior de Inglaterra. La forma femenina del segundo nombre citado, Diana, se encuentra por toda Europa occidental como el nombre de la deidad o jefe femenino de las llamadas brujas o hechiceras, y es por esta razón que he dado a esta antigua religión el nombre de culto diánico. La distribución geográfica del dios de las dos caras sugiere que la raza o razas portadoras del culto o no permanecían en todos los países que entraban, o ellos y su religión eran sumergidos en muchos lugares por subsiguientes invasores. Las fechas de sus dos fiestas principales, el último día de abril y el último día de octubre, indican el uso de un calendario que se reconoce generalmente como preagrícola y anterior a la división solsticial del año. Los ritos de la fertilidad de tal culto corroboran esta indicación, dado que se destinaban principalmente a fomentar la propagación de los animales y solo raramente tenían lugar en beneficio de las cosechas.
Los días complementarios de las fechas citadas en cuanto al inicio del trimestre dentro del año, es decir, el 2 de febrero y el 1 de agosto, que también se destinaban a fiestas, se establecieron probablemente más tarde como tales, ya que, aunque contadas entre las grandes festividades, no eran tan destacadas ni importantes como el último día de abril y el último de octubre. Al 2 de febrero, día de la Candelaria, pertenece probablemente el encantamiento solar de la rueda ardiente, formada por remolinantes danzadores, portadores cada uno de una antorcha llameante, pero no parece que se haya asignado ninguna ceremonia especial al 1 de agosto, el Lammas Day, hecho que sugiere una posterior introducción de esta festividad. La organización de la jerarquía era igual en todo el oeste de Europa, con las ligeras diferencias locales que siempre se dan en cualquier organización. La misma organización, cuando fue llevada a América, fue motivo de que Cotton Mather dijera: «Las brujas están organizadas como iglesias congregacionales». Esto nos da inmediatamente la pista. En cada iglesia congregacional hay un cuerpo de dignatarios que rigen los asuntos de la iglesia y el ministro que dirige los servicios religiosos y que es la persona más importante en cuestiones religiosas. Y puede también haber una persona especialmente destinada a dirigir los servicios en ausencia del ministro. Cada iglesia es una entidad independiente, no necesariamente conectada a ninguna otra. Del mismo modo, había entre los brujos y brujas un cuerpo de dignatarios, el conventículo, que dirigía los asuntos locales del culto, y un hombre que, como el ministro, ocupaba el primer puesto, aunque, por tener la categoría de Dios, este puesto era infinitamente más elevado a los ojos de la congregación que cualquier otro ocupado por un simple ser humano. En algunas de las congregaciones más numerosas había una persona inferior al jefe que le sustituía en su ausencia. En el sur de Francia, sin embargo, al parecer había un gran maestro que era supremo en varias jurisdicciones. La posición de la mujer principal en el culto queda, empero, un tanto oscura. El profesor Pearson ve en ella a la diosa madre, adorada especialmente por mujeres. Esto es muy probable, pero en el tiempo en el que se registra el culto que nos ocupa, la adoración de la deidad masculina parece haber prevalecido sobre la femenina, y solo en raras ocasiones aparece el dios en forma de mujer para recibir el homenaje de sus adoradores. Por regla general, la condición de la mujer, cuando ésta es divina, es la de familiar o sustituta del dios masculino. Queda, no obstante, el hecho curioso de que la mujer principal fue a menudo identificada con la reina del país de las hadas o la reina de los elfos, como se la llama a veces. Esta relación de las brujas con las hadas abre un amplio campo. Actualmente, que las dos sean idénticas es poco más que simple especulación, pero puede esperarse que la teoría sea probada en fecha posterior, cuando el tema se haya más elaborado. Hoy constituye un lugar común de la antropología la observación de que los cuentos de hadas y elfos conservan la tradición de una raza de enanos o gnomos que, en otro tiempo, habitó el norte y el oeste de Europa. Sucesivas invasiones los empujaron hacia las partes menos fértiles de cada uno de los países en que vivían. Algunos de ellos se trasladaron al inhospitalario norte o a las montañas no menos inhóspitas. Otros, sin embargo, se quedaron en los abiertos páramos y matorrales donde vivieron como habitantes de cabañas montículos, aventurándose a salir principalmente por la noche y entrando solo raras veces en contacto con las razas dominantes. Dado que el conquistador considera siempre la religión del conquistado como superior a la propia en cuanto a artes de la magia maléfica, la raza de los gnomos adquirió la reputación de una casta de magos y hechiceros, y su dios fue identificado por los conquistadores con el príncipe del mal. La identificación de los brujos con la raza de los gnomos o de las hadas debería permitirnos un claro atisbo en una buena parte de la civilización de los primitivos pueblos europeos, especialmente por lo que respecta a sus ideas religiosas. Los ritos religiosos variaban según las circunstancias y necesidades de la gente. El mayor número de ceremonias parece haber sido practicado con el objeto de conseguir la fertilidad. De estas, el ritual sexual recibió una importancia abrumadora y totalmente injustificable en los procesos por brujería, pues la investigación de los más pequeños y nimios detalles del rito llegó a ser una obsesión de los jueces cristianos.
aun cuando, según ejemplos posteriores, la ceremonia degenerara posiblemente en orgías báquicas, hay testimonios para probar que, al igual que el mismo rito en otros países, era originalmente un ceremonial mágico para asegurarse la fertilidad. No hay actualmente nada que pueda demostrar cuánto de la misa brujeril, en la que el pan, el vino y las velas eran negros, provenía del ritual cristiano y cuánto pertenecía al culto diánico. Es, sin embargo, posible que el servicio de las brujas fuera anterior al cristiano y dejara sentir sobre él su influencia. Las ceremonias de admisión solían ser elaboradas y es aquí donde los cambios en la religión se muestran más claramente. Ciertas ceremonias debieron de introducirse al sobreponérseles otro culto que se convirtió en supremo, tal como se observa en la renunciación específica obligatoria a todos los nuevos candidatos a cualquier religión anterior y en la recompensa al miembro que aportaba un novicio al rebaño. Los demás ritos, las fiestas y las danzas muestran que se trataba de una religión alegre y, como tal, debió de parecer totalmente incomprensible para los sombríos inquisidores y reformadores que la suprimieron. Se ha puesto siempre gran énfasis por parte de los escritores escépticos sobre el hecho indudable de que, en muchos casos, la bruja confundió sus sueños con la realidad y creyó que había estado en el aquelarre cuando testigos dignos de crédito pudieron probar que aquella había dormido todo el tiempo en su cama. Pero tales visiones se conocen también en otras religiones. Ciertos cristianos se han encontrado en sueños nocturnos con su Señor y han sido considerados santos precisamente por esta razón. Mahoma, sin llegar a desprenderse de su cuerpo, tuvo entrevistas con Alá. Moisés habló con Dios. Se registran experiencias similares en los faraones egipcios. Estas visiones suelen ser propias de devotos de cierto temperamento y no puede esperarse sino que en cada caso la visión tome la forma requerida por la religión del adorador. De ahí que el cristiano vea a Cristo y entre en el cielo, que Mahoma fuera llevado al paraíso de los verdaderos creyentes, que el antropomórfico Jehová permita solo una vista de espaldas a su devoto, que los faraones egipcios vieran a sus dioses deambulando sobre la tierra. También la bruja encontró a su Dios en el verdadero aquelarre y luego en sus sueños, porque aquel aquelarre terreno fue para ella el verdadero paraíso, donde se hallaba mayor placer del que pudiera expresarse, y también porque creía que el gozo que allí experimentó no era más que el preludio de una gloria mucho mayor, pues su Dios se había posesionado de tal modo de su corazón que ningún otro deseo podía ya entrar en él. Así, las brujas con frecuencia iban al garrote o a la hoguera, glorificando a su Dios y entregando sus almas a su cuidado, con la firme convicción de que la muerte no era sino la entrada a una vida eterna en la cual jamás se separarían de él. Fanáticas y visionarias como eran en su mayoría, nos recuerdan aquellos mártires cristianos a los cuales los perseguidores de brujas consideraban dignos de la mayor veneración. Otra objeción es la de que, al ser de carácter aproximadamente uniforme, las declaraciones de las brujas en los procesos, esto debe atribuirse a la publicación por los inquisidores de un cuestionario para el uso de todos los jueces que intervinieran en tales juicios. En suma, que dichos testimonios carecen de valor por haber sido dados como contestación a preguntas capciosas. Los objetores no dan ninguna explicación sobre cómo los inquisidores llegaron a formar este cuestionario, ni dedican ninguna atención al mandamiento dirigido a todos los inquisidores de informarse, con toda suerte de detalles, de cualquier herejía que se les hubiera encargado extirpar. Habían de obtener la información de aquellos que quisieran retractarse y usarla contra los acusados, así como aleccionar a los otros jueces respecto a la creencia ritual de la herejía de que se tratara, con el fin de que pudieran reconocerla y actuar en consecuencia. Los objetores también pasan por alto el hecho de que los creyentes, en cualquier religión determinada, cuando eran juzgados por su fe, mostraban una notable semejanza en las explicaciones referente al culto, de ordinario con ligeras diferencias locales. Si el testimonio de las brujas sobre sus creencias hubiese diferido ampliamente, habría prueba suficiente a prima facie de que no existía ninguna religión completamente definida subyacente a su ritual, pero la gran uniformidad de sus confesiones apunta a la realidad de su existencia.
Otra objeción es todavía la circunstancia de que se prestara siempre la declaración bajo tortura y que las desdichadas víctimas hicieran, por lo tanto, afirmaciones y acusaciones sin miramiento. En la mayor parte de los procesos de Inglaterra y en muchos de los de Escocia, la tortura legal no fue aplicada y solo en el siglo XVII se usó la prueba de las agujas en busca de la marca del diablo y se practicó la privación de sueño o alimentos. También entonces hubo, como sucediera con los primitivos cristianos, muchas confesiones voluntarias hechas por quienes, empujados precipitadamente por su sino, decidieron morir por su fe y su Dios. Sin embargo, aunque parte de las declaraciones fueran hechas bajo tormento y en contestación a preguntas capciosas, queda todavía un montón de detalles a los que no se han encontrado explicación. Entre ellos están las estrechas conexiones de las brujas con las hadas, la persistencia del número 13 en los conventículos, la limitada extensión geográfica del familiar doméstico, la evitación de ciertas formas en las transformaciones de animales, el reducido número de nombres personales entre las brujas y la supervivencia de los nombres de algunos dioses primitivos. En Inglaterra, el procedimiento legal de ejecución de una bruja era la horca. Después de la muerte, el cuerpo era quemado y sus cenizas esparcidas. En Escocia, por lo general, la bruja era estrangulada dándole garrote y se quemaba su cuerpo, pero se registraron varios casos en el que el reo era sentenciado a ser quemado vivo. En Francia, la hoguera era la pena invariablemente infligida. A veces, en lugares donde la furia popular, no reprimida por la ley, llevaba a cabo su propia venganza sobre ciertas personas, ocurrían horribles escenas, pero estos casos eran excepcionales. Si se examina solamente el aspecto legal de la cuestión, se verá que las brujas eran juzgadas con equidad según los procedimientos de la época y que su castigo era el que les correspondía según la ley. Había, con todo, un procedimiento popular de habérselas con una persona acusada de brujería que es interesante por mostrar una acción legal, desusada en cuanto a la propia ley, pero que estaba en plena vigencia entre el pueblo. Era la ordalía del agua. En las leyes de Alcestan se detalla completamente esta ordalía. Cuando la persona había de ser sometida a ella, había sido preparada mediante la oración y el ayuno. Era atada de modo que el pulgar derecho quedara sujeto al dedo gordo del pie derecho y el pulgar izquierdo al dedo gordo del pie izquierdo. Así era echada al agua, entre apropiadas rogativas al Todopoderoso para que hiciera justicia. Si el inculpado se hundía era considerado inocente, si flotaba era culpable. La bruja era probada con la variación de que era atada de modo cruzado, es decir, con el pulgar derecho sujeto al dedo gordo del pie izquierdo y el pulgar izquierdo sujeto al dedo gordo del pie derecho. Tan grande era la fe en esta prueba que muchas mujeres acusadas de brujería insistían en pasar por esta ordalía, que a menudo se efectuaba con solemnidad y decoro, bajo los auspicios del ministro de la parroquia. A no ser que existiera fuerte predisposición en contra de la mujer por otras razones, el mero hecho de que flotara no alzaba al populacho contra ella, por lo que simplemente era devuelta a su casa. La viuda Coman, por ejemplo, fue chapuzada en 3 distintas ocasiones a propia petición. Los teólogos de los siglos XVI y XVII estuvieron muy preocupados por la prueba concluyente demostrativa de que gentes conocidas como devotas y cristianos profesos habían tomado parte en las ceremonias y adorado al dios de las brujas. Los inquisidores reconocían el hecho y dedicaron muchas páginas de sus libros a la discusión de cómo debería procederse cuando se trataba de sacerdotes cristianos. Llegaron finalmente a la conclusión de que si un sacerdote iba al aquelarre pero no se hallaba allí de ningún modo con carácter oficial, su condición sagrada lo preservaba del mal. Los teólogos de las iglesias reformadas, que no podían aceptar la santidad de los eclesiásticos con la misma facilidad y que también estaban deseosos de encontrar algún medio de explicar la presencia de los devotos seglares en tales reuniones, desarrollaron la audaz teoría de que el diablo podía, para sus fines, tomar la forma de buenos cristianos para desorientar a las brujas. Mediante este alegato, los acusados conseguían a menudo salvarse cuando los indagadores eran ministros religiosos, pero carecía de valor para ellos cuando el juicio tenía lugar en un tribunal de derecho y se probaba su presencia en una reunión ilegal. La definición de Lord Coke resumió la ley sobre el asunto en cuestión. Una bruja es una persona
que estuvo reunida con el diablo para consultar con él o para llevar a cabo algún acto, y toda persona de la cual pudiera probarse que tuvo tal reunión era por ello convicta de un crimen punible con la pena de muerte y sentenciada en consecuencia. Esto explica el hecho, comentado por todos aquellos que se han dedicado al estudio de los procesos por brujería, de que una bruja fuera a menudo condenada aun cuando hubiera usado invariablemente sus artes para el bien y no para el mal, para curar a los enfermos y no para producir la enfermedad. Si se probaba que había obtenido su actitud del diablo, había quebrantado la ley y debía morir.